Gracias, Venezuela, por continuar con nosotros y seguimos en la entrevista meridiana, en esta oportunidad acompañada del diputado Luis Eduardo Martínez, Asamblea Nacional desplegada, por supuesto, en estas zonas de desastre. Usted preside, bueno, forma parte de la comisión, vicepresidente de esta comisión que ha creado el Parlamento venezolano. La diferencia en ambos escenarios, Santos Michelena y El Castaño, que es la parroquia de las Delicias de Maracay. En ambos casos son dolorosos, son trágicos, son familias que fueron afectadas. En el caso de Las Tejerías, el número de víctimas es bastante mayor que en el del Castaño. Otra vez en la capital de Santos Michelena, buena parte de los afectados son gente trabajadora que con mucho sacrificio levantaron sus viviendas, sus emprendimientos, sus comercios. En el caso del Castaño, pudiéramos decir... como una zona más residencial. Es una zona más residencial, de clases medias, que durante muchos años hicieron también un esfuerzo para tener su buena vivienda, sus vehículos, pero yo no haría mayores diferencias salvo el ámbito geográfico y los números de afectados, pero en ambos es necesario la solidaridad que se está viviendo hoy. Por cierto, en un marco de absoluta unidad. Si hay algo que emociona, tanto en Las Tejerías como en el Castaño Palmarito, dentro de la tragedia que se vive, es cómo uno puede ver a venezolanos, a venezolanas sin distingo en ninguna naturaleza, esforzándose por ayudar a quienes fueron víctimas de esta tragedia. Eso es un ejemplo y ojalá que pudiera perdurar en Venezuela por muchos años, porque eso es lo que nos permitiría salir adelante en esta dramática también situación que vivimos. Diputado, es importante también, el presidente ha hecho esfuerzos de consolidar un equipo de científicos para determinar las condiciones o este tipo de tragedias, porque él la comparaba con la que se vivió en La Guaira, en Vargas precisamente, cuando pasó con un deslave tan fuerte. Sin embargo, este equipo multidisciplinario que está haciendo como el estudio, la crisis climática, hasta las organizaciones de las Naciones Unidas ha tocado siempre el tema de la crisis climática. ¿Cómo sería quizás la perspectiva desde el Parlamento, en las comisiones de ambiente? ¿Cómo podríamos sumar los esfuerzos precisamente como para prepararse? Porque es difícil decir, ¿cómo nos preparamos ante una catástrofe? Bueno, seguimos desde cerca todos los trabajos que se están realizando, las investigaciones que se adelantan, los estudios que se preparan, más los que ya están disponibles. Allí hay dos aspectos puntuales, pero que yo debo tocar. El primero, que se necesita un sistema de alerta temprana que permita en un momento determinado proceder a evacuar a potenciales afectados. Es cierto que todos valoramos nuestra propiedad. Yo mismo conversé con amigos, con amigas en el Castaño en las últimas horas acerca de que desalojaran sus casas y entonces, bueno, pero es que esta es mi casa, mis cosas que tengo aquí, ¿quién va a responder por ella? Sí, pero tú tienes tus hijos que están en el segundo piso ahí y en una situación de alto estrés. Entonces, lo primero es un sistema de alerta temprana. Lo segundo, que alguien me decía también en estas últimas horas, que es una rémora de muchísimos años. Incluso el que me hizo el comentario citó a Wolfram Larrazábal cuando permitió que se poblaran los cerros de Caracas, que aquí vamos a tener que ser particularmente rigurosos, los alcaldes fundamentalmente, los gobernadores, en impedir que en zonas de riesgo se continúe construyendo o se mantengan una reorganización urbana. En el caso de Tejerías, por ejemplo, allí lo que se está preparando para reemplazar, para procurar solución a las 400 y tantas viviendas afectadas, son 817 viviendas en total, pero las que se perdieron por completo es que no se puede construir en zonas de riesgo porque inevitablemente en el caso de las aguas retornan a su caudal original, a su cauce original, de tal manera que sistemas de alerta temprana, pero también mayor rigurosidad en los gobiernos municipales fundamentalmente, pero también en los regionales, en impedir que en zonas de riesgo se construya, porque más temprano que tarde pasan tragedias como esta. Deberían de haber también la actualización de las ordenanzas en el ámbito regional y en el ámbito municipal para precisamente evitar este tipo de escenarios. Pero insisto, más que legislar, se trata de tomar decisiones. Sé que es antipático, yo mismo goberné un estado y no es fácil llegarle a una familia que se ha instalado en determinada área, mira, esta es una zona de riesgo, piensa en tus hijos, vamos a movilizarte, vamos a desplazarte a otra sitio. No es sencillo, pero forma parte de las responsabilidades que los gobiernos municipales y regionales tienen que asumir. Es preferible preservar vida y garantizar que no se produzcan después hechos lamentables como los que hoy están sucediendo. Diputado, ya para finalizar, ¿continúa el centro de acopio activado en el Parlamento venezolano?
Estamos en este momento dándole prioridad a los centros de acopio que están más cercanos a las localidades. En el caso de Las Tejerías hay un centro pequeño, digámoslo así, en la propia Las Tejerías, pero el centro más importante está en La Victoria, porque ahí se acopia buena parte de las donaciones, pero también se clasifica, que es importante la clasificación. En el caso del Castaño ya se anunció cuál es el centro de acopio funciona en las localidades. Yo quiero insistir para quienes de buen corazón hacen donaciones, que lo que más se necesita es agua potable, alimentos enlatados y herramientas, palas, picos, martillos, que permitan a los voluntarios también ejecutar su trabajo, sobre todo en la zona del Castaño. Se valora todo lo que se pueda entregar, pero es importante que los aportes que se hagan lleguen de manera rápida, pronta y realmente sean de utilidad para los damnificados. En todo caso, muchísimas gracias a tantos que se han esforzado en ayudar a los habitantes, a los hombres y mujeres de Las Tejerías y de El Castaño. Yo al salir de la entrevista voy al Parlamento y de allí viajo otra vez a Tejerías Palmarito, donde hemos estado diariamente junto con el resto de los miembros de la comisión presidida por el diputado Ricardo Molina. Bien, muchísimas gracias al diputado Luis Eduardo Martínez, quien es vicepresidente de la Comisión Especial para tratar la tragedia de Las Tejerías y por supuesto también en la parroquia Las Delicias, esto en el Castaño Palmarito, en el estado Aragua. De verdad que, bueno, ya lo saben, 3 elementos importantes para seguir contribuyendo: agua potable, alimentos enlatados y herramientas para que puedan colaborar y así sumar mayor los esfuerzos en lo que corresponde al despeje de las vialidades que han sido afectadas principalmente en estas 2 zonas del estado Aragua. De esta manera nosotros ponemos punto final a la entrevista meridiana y nos preparamos para presentarles las noticias internacionales.